yo escogí algunos casos, así muy buscándolo en la mente, ¿verdad? Porque a veces uno ve un caso de algo muy interesante, lo archiva y luego uno se olvida dónde lo archiva. Pero estos casos yo los tenía localizados porque los he visto en los últimos 12 meses a todos ellos y lo he seguido por algún tiempo. Entonces, miren, se llaman enfermedades raras o poco comunes según la OMS, aquellas que tienen una muy baja prevalencia, baja frecuencia, de menos de 5 casos por cada 10.000 personas. Según la OMS, existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. Yo la verdad que no pensé que había tantas enfermedades, un 7% de la población es significativo. Quiere decir que 1.000 millones, no, un 7% somos 7.500 millones de habitantes en la Tierra. Y un 7% es muy significativo. Es decir, estamos hablando de casi 700, 800 millones de habitantes. Se dice que de 40 a 60% de estas enfermedades son o neurológicas o tienen repercusiones clínicas neurológicas y que los síntomas aparecen o pueden aparecer en la infancia o en la adolescencia y se relacionan con alteraciones genéticas, cromosómicas, infecciosas, metabólicas. Y para la Red Europea de Referencia sobre Enfermedades Neurológicas Raras, existe tanta dificultad diagnóstica de las mismas que se estima que el 60% de los europeos con una enfermedad neurológica rara no ha sido diagnosticado. O sea, que fíjense lo sorprendente de esto, que a pesar de que hemos crecido muchísimo, la neurología ha crecido muchísimo en los últimos 50 años, desde el advenimiento de las imágenes de tomografía por allá por los años 70, finales de los 70, hasta el descifrar el código genético, el ADN, pues a partir de ahí es que se vienen descubriendo, se viene hablando de estas enfermedades que prácticamente se veían, pero nadie sabía a qué se debía. Pues bien, podremos decir que dentro de esas enfermedades neurológicas raras, podemos decir que hay muchas, pero llaman la atención estas que están en este cuadro, porque por ejemplo la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt, que yo vi 2 casos en mi residencia de neurología y desde entonces aquí no he vuelto a ver más. No sé si el profesor Paliza, desde el punto de vista imagenológico, tiene casos aquí en República Dominicana, pero yo no he visto un caso más. Tenemos también los casos de ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, pues a pesar de todo son 3, 4 casos por 100.000 habitantes, o sea que es una enfermedad relativamente rara. Sin embargo, creo que en nuestro país la vemos con frecuencia, lo que es muy probable, que quiere decir que las estadísticas varían de acuerdo al lugar donde se tomen. Tenemos otra entidad más reciente, se habla más reciente de ELA+, está el síndrome de Mobius, la distrofia miotónica, los parkinsonismos atípicos como la atrofia del sistema múltiple, la degeneración corticobasal, la parálisis supranuclear progresiva, el síndrome equifrágil que la ven los neuropediatras y la insensibilidad congénita al dolor. Pues bien, yo quiero hablar un poquito de ELA+. Estos señores, Leo McCloskey y colaboradores de la Universidad de Pensilvania, publicaron un trabajo en el 2014, que es un clásico ya,
donde ellos buscaron 550 pacientes que tenían características clínicas y características neurofisiológicas de esclerosis lateral amiotrófica. Y dentro de estos 550 pacientes buscaron los casos con manifestaciones clínicas atípicas. En este estudio, las autopsias demostraron patología generalizada en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, aunque los ensayos clínicos de enfermedad multisistémica en la ELA son raros. Ellos investigaron un grupo de pacientes con síndrome de esclerosis lateral amiotrófica plus, un grupo de pacientes que son muy pocos estudiados hasta ahora. Y estos casos, cuando hablamos de esclerosis lateral amiotrófica plus, estamos hablando más allá de la parte neuromuscular, de la parte de la sintomatología piramidal, de los pacientes que tienen hiperreflexia, que tienen Babinski, que tienen espasticidad, etc. Y entonces vieron y dividieron en 4 grupos estos pacientes que tenían sintomatología típica de ELA, que son esas características clínicas, fueron anomalías de la motilidad extraocular, alteraciones cerebelosas, alteraciones extrapiramidales y disfunción autonómica. Sin embargo, el deterioro cognitivo que se ha descrito desde hace muchísimos años en pacientes con ELA, en un grupo de pacientes con ELA, en este caso ellos estudiaron por separado el deterioro cognitivo para evaluar si ese deterioro se presentaba más en pacientes con ELA plus o en caso de ELA tradicional. Y una medida inespecífica de la capacidad cognitiva deteriorada se evaluó como parte de la atención clínica de rutina utilizando el Mini-Mental. El diagnóstico de degeneración frontotemporal o demencia frontotemporal, que como sabemos coexiste con ELA, se determinó sobre la base de criterios publicados para la variante conductual y en los pacientes que presentaron signos y síntomas conductuales y trastornos del habla. Este fue el trabajo publicado originalmente de la Universidad de Pensilvania. Y los resultados fueron de esos 555 pacientes con ELA, 75 tuvieron sintomatología atípica, es decir, lo encasillaron en el caso de síndrome de ELA plus y encontraron en esto trastorno de motilidad ocular, cerebelosa, extrapiramidal y autonómica. En relación con aquellos casos sin ELA plus, valoraron el deterioro cognitivo y vieron que en los casos con ELA plus fue de un 8% frente a un 2.9% en los que eran ELA clásicas. Lo que fueron de inicio vulvar fue un 49.3%, o sea, la mitad de los casos atípicos debutaron con un inicio vulvar, frente a un 23% de los casos de ELA clásica. Y las mutaciones patogénicas fueron el doble, un 20% frente a un 8.4%, más del doble. Y la supervivencia también fue más corta en los casos de ELA plus, es decir, se calculó la supervivencia en 29.6 meses en los casos de ELA plus, mientras que 42.5 meses en los casos de ELA tradicional. Y las imágenes revelaron enfermedad cerebelosa y cerebral significativamente mayor en los casos de ELA plus comparándola con la ELA tradicional. Hay unos datos relevantes en la esclerosis lateral amiotrófica y que debe llamar la atención, y es que la ELA sin síntomas piramidales o que no tenía síntomas neuromusculares que aparecen después con alteraciones cerebelosas extrapiramidales son los que deben llamar la atención. Es decir, banderas rojas para esos ELA que tienen estas alteraciones atípicas y son los que encajan en el ELA plus. Los que comienzan con clínica vulvar, ELA de inicio vulvar, hay que verlo con pinza porque, como le dije, casi 50% de estos son
ELA Plus. Ya dijimos, un 13,6% de los 550 pacientes de este estudio fueron ELA Plus. Y ya hablamos de las mutaciones genéticas que son más frecuentes y que la supervivencia es más pobre. Bien, hablando un poquito de demencia frontotemporal, en los tiempos en que yo era residente le llamaban enfermedad de Pick, ¿verdad, Milagro? Enfermedad de Pick. Y se hablaba también de demencia senil para los Alzheimer, demencia presenil para esto, lo que aparecían en personas más jóvenes. Es decir, que la demencia frontotemporal, que es una enfermedad neurodegenerativa, con una prevalencia de 4 a 10 casos por 100.000 y que aparece entre la quinta y sexta década de la vida, y se caracteriza por alteraciones de comportamiento del lenguaje, distinguiéndose la forma frontal por las alteraciones del lenguaje en los casos de la afasia primaria progresiva. Según los criterios de la DSM-5, el diagnóstico de esta es principal clínico aunado, es decir, el cambio de comportamiento, trastornos psicóticos, alteraciones del lenguaje, aunado a las pruebas de neuroimagen, esas lesiones ubicadas muy localizadas a nivel frontal o frontotemporal, y las pruebas neuropsicológicas. Pero hay una cosa, la asociación de demencia frontotemporal con enfermedades de neuronas motoras todavía es mucho más raro. O sea, que además de que la demencia frontotemporal es rara, la ELA de por sí es rara estadísticamente a nivel mundial, pero la asociación de ambas es todavía mucho más raro. Miren que la demencia frontotemporal constituye una patología que, como dije, afecta al lóbulo frontal y temporal anterior, con una prevalencia, ya dijimos, de 4 a 10 casos por 100.000, y que se caracteriza por alteraciones de comportamiento, del lenguaje, mientras que la variante frontal y la afasia progresiva primaria, que se da en estos casos respectivamente, se ha hablado mucho de afasia progresiva primaria después que descubrieron a este actor, a Bruce Willis, que padece esta enfermedad. Entonces, la asociación de ELA y demencia frontotemporal, de lo que le voy a hablar un poquito, es en el 35% de los pacientes con ELA tienen algún grado de alteraciones cognitivas, modificación del carácter, depresión, cambios intelectuales. Pero solo 5 a 15% de los pacientes con ELA se presentan con alteraciones cognitivas que se enmarcan en el diagnóstico de demencia frontotemporal. Y también se ve que la demencia frontotemporal es más común en los pacientes que tienen síndrome de ELA Plus, ya lo mencionamos. Los trastornos del habla se manifiestan temprano en cualquier etapa de la enfermedad. Los síntomas, pues ya hemos hablado de esto. Y la ELA vulvar, de presentación vulvar, aparenta ser la que más manifestaciones cognitivas presenta. Fíjense que están muy interrelacionadas. Mientras que la mayoría de veces los síntomas cognitivos preceden a los síntomas motores en la demencia frontotemporal. Para esto, lógicamente, tenemos que utilizar las pruebas neuropsicológicas que están ahí. Les voy a presentar un caso que lo vimos en el año 2018, un varón de 66 años que al momento de ser evaluado por primera vez era traído a la consulta porque mostraba alteraciones del comportamiento, donde destaca conducta obsesiva, ideas perseverantes y fijación con su antiguo empleador. Le cogió con el antiguo empleador, lo habían despedido, era periodista este señor, ya que había perdido su trabajo 9 meses antes. Y mencionaba este hecho con diferentes personas que no conocía y en diferentes ocasiones. Además tenía depresión marcada en los últimos 2 años cuando lo vimos por primera vez. A veces alternaba risa o llanto sin aparente motivo, salía a caminar sin rumbo, a veces en horas de la madrugada o en la noche, lo que motivó a su hija mayor a llevarlo al neurólogo.
En el examen neurológico era un paciente cooperador en la entrevista, orientado en tiempo y espacio, tenía un mini mental de 24 en el borde inferior normal, ¿verdad? Y la hija decía que a veces se le olvidaban los nombres de objetos de uso común. La cuchara, dame la cuchara, dámela. Y entonces se quedaba eso, o sea, lo que vemos por toda la historia, que es una forma de afasia sensorial, lo que él presentaba. En el examen neurológico tenía una voz escandida, el reflejo glabelar no se agotaba al percutir la glabela, tenía discreta dismetría, con los ojos cerrados en la maniobra de nariz, signos frontales de hociqueo, reflejo de presión positivo bilateralmente y hiperreflexia global con Babinski bilateral. No tenía alteraciones de nervios craneales y a simple vista destacaba cuando lo desnudamos que tenía fasciculaciones abundantes en los músculos del cinturón escápulo humeral sin atrofia en los miembros superiores. Vemos aquí que no tienen un marco. Bueno, yo tengo el puntero aquí. Ya tengo uno aquí, ya está bien. Veo en el puntero que las fasciculaciones lo tenía en los músculos del hombro, en el antebrazo, y vean que no tiene atrofia, no ha tenido pérdida muscular. Sin embargo, tenía fasciculaciones terribles que se veían muy marcadas desde el principio en que lo vimos. Y miren que aquí, ¿qué pasa que no me quiere dar? Bueno, este video no me quiere abrir. Percutiendo la glabela, el paciente pestaña, no agota. Ustedes saben que normalmente usted lo hace una persona normal, empieza y deja de pestañear, pero él con cada percusión pestañaba, es decir, el reflejo glabelar no se agotaba. Bueno, mírenlo ahí. Pues bien, en base a eso vimos que el paciente tenía datos de neurona motora inferior y superior, porque él además tenía hiperreflexia, como les dije, y Babinski bilateral, y además tenía datos de síndrome frontal. Las alteraciones anatómicas en la demencia frontotemporal, los déficits cognitivos encontrados, se relacionan con hallazgos histopatológicos en las regiones frontales, en los casos de ELA+, en comparación con aquellos que no son ELA tradicional, como lo sugieren los estudios de imágenes. Antes quiero decir, 25, 30 años atrás, los neurólogos, cuando teníamos un caso sospechoso de ELA, hacíamos una electromiografía y ya. Pero debemos de hacer a todos los pacientes con ELA, y más si tienen características atípicas, hay que hacerles estudios de resonancia magnética cerebral, porque hay cambios descritos que se pueden ver en los estudios de resonancia magnética cerebral, que se van a ver como atrofia muy significativa en la sustancia gris a nivel del cerebelo, la corteza frontal y occipital. Bueno, bienvenidos aquí a la capital del tabaco. Dicen que Santiago es la capital mundial del tabaco, y especialmente la zona de Tamboril, que es la zona del mejor, dicen que es el mejor tabaco del mundo. Ustedes saben que los cibaeños somos choceros y nos gusta, pero realmente eso es lo que se dice. Bien, entonces le voy a presentar otro caso de parálisis supranuclear progresiva, y voy a decir que esto es una enfermedad neurodegenerativa también poco frecuente, aunque no es un raro síndrome parkinsoniano, que se caracteriza por oftalmoplegia supranuclear,
afectación pseudobulbar, inestabilidad postural y deterioro cognitivo, con trastornos de la marcha, parálisis de la mirada conjugada, especialmente la mirada vertical, y que tiene una evolución desde que se diagnostica de 3.5 a 4.8 años en la escala de Golgi, y que afecta 1.4 personas por cada 10.000. Este es un varón de 76 años, visto por primera vez en septiembre del 18, por presentar inestabilidad de la marcha y lentitud que su esposa describe como torpeza en algunas funciones motoras, como ponerse los botones de la camisa, lentitud en la comida, problemas para caminar, ha tropezado y caído en un par de ocasiones. También refería que su estado de ánimo era muy pobre, a veces se ponía melancólico y decía a la esposa que le hacía falta ver sus amigos que no le visitaban desde que fue pensionado en los Estados Unidos hace unos 10 años. Sin embargo, la esposa me decía que no, que yo una vez al año se veían. En el examen neurológico observamos que el paciente fue cooperador, estaba orientado en las 3 esferas, solo mostraba leve rigidez en los miembros superiores y una rigidez más marcada en los miembros inferiores, la marcha lenta a pequeños pasos y restos sin alteraciones. Tenía antecedentes de hipertensión arterial y estaba medicado desde hacía unos 15 años con lisinopril, con lo que se mantenía controlado. En dicha ocasión, una resonancia magnética mostraba una moderada atrofia cerebral cortical y subcortical, y en esa ocasión lo medicamos con carbidopa, levodopa en dosis de 125 miligramos 3 veces al día, y también le dimos una dulocetina, un inhibidor de IRS, porque vimos que parecía deprimido tanto por la historia como por su aspecto. Tuvo una evolución variable, se sentía mejor en los primeros meses de tratamiento, cuando empezamos la levodopa, la cual fuimos aumentando de forma progresiva porque vimos que el avance fue lento. Estuvo en Estados Unidos en uno de esos viajes que daban, porque son ciudadanos, ¿verdad? Dominicanos americanos, ciudadanos americanos, y allí le agregaron al tratamiento amantadina, y en los últimos 2 años presentó cuadros de la habilidad emocional, llanto fácil, reía fácil, y presentaba también algunas veces se ahogaba cuando tomaba líquido, decía la esposa. En esa ocasión vimos, hace 2 años, que tenía parálisis de la mirada vertical que no era constante, como ya veremos. Esta fue la imagen. No. Bueno. El primer caso, el de la camisa naranja, fue de hace 2 años. Fíjense esa cara, esa expresión que se describe en la parálisis supranuclear, que es el paciente que está confundido, cara de asombro, así se describe, ¿verdad? Cara de miedo, de asombro, confundido. Y con la marcha esa abierta, como si fueran, ¿verdad? Se describe analogía con los vaqueros, con los brazos extendidos. Entonces, este señor, 2 años después tenía la siguiente imagen, que ya no sé si pasó. Esa fue la primera, ¿verdad? Pero, qué joder. Ok. Miren, esta fue la imagen más reciente, hará 3, 4 semanas, en que tiene un ligero temblor cefálico, inquietud. Miren que los movimientos oculares laterales son prácticamente normales, pero los movimientos que son verticales los tiene perdido.
Y el cuadro clínico es bastante característico, o sea que yo creo que aquí no hay ninguna duda al respecto. La resonancia magnética de él tiene atrofia a nivel de mesencéfalo, ¿verdad? Se ve un poquito esto aquí en el mesencéfalo, como si fueran las orejas estas de Mickey Mouse. Y aquí le pusimos la analogía con el signo de colibrí, el colibrí aquí en la sagital. Y la correlación. ¿Y qué nos trae este caso? Bueno, pues este caso lo empezamos a ver como Parkinson, ¿verdad? Y es lo normal, muchas veces lo vemos, un síndrome rígido acinético que decimos es un Parkinson y que en pocos años, 2 o 3 años evolucionó a lo que él tiene. Está muy mal en la actualidad, estamos valorando hacerle gastrotomía porque se está ahogando mucho con los alimentos. Entonces, fíjense, la parálisis supranuclear es un cuadro que eso ya debe llamar la atención y él era un cuadro simétrico, rígido, pero era simétrico. Alteración temprana de la marcha, caídas de inicio temprano, todo eso él lo tenía. Una base de sustentación amplia, le dije que caminan, ¿verdad?, como si fueran pistoleros del oeste. Sin embargo, estos pacientes tienen algo de braceo al caminar, cosa que no hacen los pacientes con Parkinson. Recuerden que el Parkinson, la asimetría desde el inicio es característico. Parkinson, otra cosa, la parálisis supranuclear, los pacientes no tienen temblor. Si tienen muy leve temblor. Mientras que en el Parkinson sí pueden tener temblor. Y el Parkinson es de inicio, la mayoría de las veces, unilateral. ¿Ok? Si tienen algún comentario, les muestro aquí para los cerveceros. Yo no sé si Paliza todavía toma cerveza o vino, pero la Casa Bader está abierta todavía. ¿Llegaste a ir alguna vez ahí? Bueno, le voy a decir, eso tiene más de 100 años. Esa casona ahí tiene más de 100 años en el centro histórico de la ciudad. Esa casona no la pueden desbaratar porque es declarada como patrimonio histórico. Un día, lo que hacen los dueños de esas casonas viejas, que no dejan que las remodelen, es que le prenden fuego. Por eso los incendios son tan frecuentes en el centro histórico de Santiago. La Casa Bader tiene más de 100 años. Yo sé que mi abuelo estuvo ahí, mi papá también. Sí, 1 o 2 veces, cuando era joven. Ya estoy terminando. No, quiero mencionar la distrofia, porque este es el caso más emblemático, me excusan 5 minutos solamente. La distrofia miotónica, ustedes saben que estos son un grupo heterogéneo, las distrofias, ¿verdad?, que se clasifican en distrofia miotónica 1, conocida antes como enfermedad de Steiner, y la distrofia miotónica 2, que se reconoce desde el año 1994 como una forma leve de distrofia miotónica tipo 1. No voy a entrar en mucho detalle. Se debe la distrofia miotónica 1 a la repetición del trinucleótido citina, guanina, timina, expandido en la región 3, mientras que la distrofia miotónica tipo 2 es una repetición de un tetranucleótido, citina, citina, timina, guanina. En el caso de la distrofia miotónica 1, hay una gran relación de la clínica con el alargamiento de la repetición del trinucleótido. Por tanto, se dice que esa repetición extendida en la transcripción de los alelos mutantes es lo que hace que haya, que en las generaciones que siguen se presenta antes la enfermedad. Voy a adelantar. Hay diferentes formas de distrofia miotónica, desde congénita, infantil, clásica y leve, de acuerdo a las repeticiones del trinucleótido que mencionamos. La característica clínica en la forma 2 se afectan más los músculos proximales,
y pueden tener debilidad, pero ya a partir de los 40 años, y catarata a partir de los 45. Y este cuadro que diferencia un caso del otro, la alteración cromosómica en la distrofia miotónica 1 está claramente cromosoma 19, mientras que en la distrofia miotónica tipo 2 es el cromosoma número 3 en el brazo largo. Fíjense que la distrofia miotónica tipo 1 tiene apariencia facial típica, cara estrecha, calvicie, mejillas ahuecadas y mandíbula caída, el síndrome de Steiner. ¿Tendrá sonido? ¿Se puede poner sonido aquí? Por favor, porque ya es interesante lo que le voy a mostrar. Y es que este paciente de 29 años, que reside fuera del país, lo vi hace alrededor de un año, me impresionó tanto porque hacía tanto que no veía este tipo de paciente que me quedé con sus datos. Vino de los Estados Unidos y ya cuando lo vi se iba a la semana, por lo que no pude darle seguimiento. Y él venía por torpeza, debilidad leve de las manos, con dificultad en algunos movimientos y que se acompaña de leve dolor cuando las abre. Antecedentes personales sin interés neurológico, soltero, no tiene hijos, y entre los antecedentes familiares su madre tiene 59 años, goza de buen estado de salud. Esta tiene otro hijo de 35 años, hija de padre diferente, y su padre de 70 años hipertenso, fue operado de ambos ojos hace unos 12 años aproximadamente, aparentemente catarata. Él tiene características faciales típicas, calvicie, no catarata, un ecocardiograma no muestra alteración de conducción ni miopatía, y se realizó una electromiografía. Vean el paciente. Hay una foto en el libro, en el MERRI, que se parece tanto a este que la cara de él. Y observen la dificultad para relajar la mano. Otro dato es que miren la cara estrecha, alargada, esto aquí hundido, los pómulos, y miren que además tiene un poquito de atrofia a nivel de tríceps, quizá un poquito se ve el esternocleido mastoideo ya delgadito, pero él no tiene catarata, él no tiene otras alteraciones, pero me parece que esto es un caso de distrofia miotónica tipo 1 leve. Y miren que lo característico de esto es el hallazgo. No se oye. Sí, está sonando. Ponle el micrófono. No, que está sonando. A ver. ¿Qué es lo característico en la distrofia miotónica? Lo característico es la electromiografía con aguja que hace el sonido como un motor, cada vez que se estimula el paciente. Ahí. Está sonando. Oye, eso es característico en estos pacientes. Bien. Entonces, por último, iba a hablar de un caso de síndrome cromosoma X frágil, pero debido al tiempo, quería decir que, bueno, esta es una entidad que no es tan infrecuente, el síndrome cromosoma X frágil, porque realmente es la mayor causa de discapacidad intelectual en varones. ¿Ok? Es decir que este paciente le recomendamos asistir al neurólogo en Estados Unidos, que le hagan pruebas moleculares, consejería genética y que lo volviera a nosotros para que nos retroalimentara. Síndrome de cromosoma X frágil, lo dejaremos quizá, bueno, característico de este síndrome, la fisionomía. Estos niños, ellos tienen ojos claros, la mayoría de ellos, el iris claro, ¿verdad? Y tienen esta frente prominente y los ojos hundidos,
y paciente con mucha discapacidad intelectual. Un muchacho de 16 años que no habla, apenas habla, dice algunas oraciones muy simples, y que lo vimos porque convulsionó en una ocasión, pero su retardo mental es lo que llama más la atención. Bueno, pues nada, gracias y es todo. Si tienen alguna pregunta.